Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek en video. Y finalmente, Alicia, finalmente lo vimos. Es tangible, es real. Y no solo es eso, ¡es bueno! Finalmente, el día de hoy, 18 de marzo, vimos Zack Snyder's Justice League, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, mejor conocida como el Snyder Cut. Salió el día de hoy en hora local a las 2 de la mañana y tuvimos la oportunidad de verla en HBO Max. La película es mucho mejor de lo que esperábamos. En realidad nuestras expectativas no eran tan altas, o sea, sí era. Lo que pasa es que la barra que seteó, la barra que fijó la versión de Joss Whedon no era muy alta. O sea, en realidad la película no tenía que ser muy buena para ser mejor que ella. Y no lo ayudaban el montón de noticias que habían salido desde que... de hecho, no le ayudaba tampoco que el fandom estuviese dividido. Estaban los fans que apoyaban el movimiento Release the Snyder Cut, mientras que estaban los fans que simplemente querían, hey, vamos a seguir adelante, y mientras estaba la gente que se burlaba de los dos puntos. Lo que pasa es que siempre hubo las personas que estaban en hagamos borrón y cuenta nueva, y las personas que siempre dijeron, hey, vamos a ver, esta versión finalmente salió. No vamos a hacer spoilers porque la película salió el día de hoy y sabemos que muchos no han tenido oportunidad de verla, sobre todo porque es una película de 4 horas, no se siente, o sea, la película, la historia va fluyendo de tal manera que de hecho cuando te acercas a las 4 horas lo que sientes es, se me está acabando el tiempo, quiero más. Exacto. O sea, no es que lo sientes así como que, Dios mío, ¿cuándo se acaba? Exacto, y esta es una cosa, o sea, realmente la película, si este era el plan que tenía Zack Snyder, la verdad, fue el más grande engaño de todos los tiempos, porque todo este tiempo nos hizo pensar que o no le interesaban los personajes, o tenía su visión toda rara del mundo de DC, pero en realidad... No, sí, en realidad él nunca nos expresó, él nunca nos... O sea, el contenido, que es lo que hemos visto de él, o sea, más allá de lo que él hablaba en las entrevistas y todo, o lo que pudiera hablar en los Comic Cons, él sí nos mostró un interés por los personajes, él quería contar la historia de los personajes, tomarse el tiempo. El asunto fue que vino BVS. BVS, es complicada, o sea, la versión Ultimate es bastante mejor, pero salen muchos personajes, no tienen tiempo de desarrollar muchas cosas. Obviamente esta película, Zack Snyder's Justice League, cambia un poco porque antes de esta película no solo teníamos Man of Steel, sino que antes de esta película también teníamos ya Wonder Woman. Es decir, que ya nosotros estamos familiarizados con Diana y tal vez no tienes que hacer tanto fondo de ir a contarnos backstory de ella porque ya nosotros sabemos la situación. Esta película era la oportunidad de introducir personajes como Cyborg. Cyborg, todos sabemos toda esta campaña que tuvo Ray Fisher quejándose de cosas que pasaron en el corte que vimos de Whedon en el 2017. Esto es uno de los personajes más beneficiados por este corte. De hecho, la película es la historia de Cyborg, por ejemplo. O sea, él es el personaje central, como que lleva la historia. Nos cuentan todo desde el proceso de cómo el accidente, cómo se convierte en Cyborg. Nos cuentan todo el proceso de cómo él va asimilando. O sea, lo que pasa es que en el corte de Whedon, como cortaron todas las escenas de la historia de Cyborg, Cyborg se veía literalmente como un robot. No le veías los sentimientos, no sabías de dónde venía, no sabías cuál era su motivación. Acá literalmente sí se tomaron el tiempo de contarnos la historia de él desde el principio. No, y no solo eso, la película, o sea, siempre hemos visto que por lo menos en el caso del MCU, siempre la gente, los fans, siempre nos alegramos de que toman imágenes parecidas del cómic, pero aquí en especial en las escenas de flashback de Cyborgs, utilizan planos y escenas y ambientes que literalmente solamente se podrían lograr en un cómic o en una serie animada. O sea, hay un nivel tanto de tecnología y de surrealismo que es impresionante. Uno nunca pensaba que te iban a mostrar ese tipo de gráficas en esta película, sobre todo no, la película parece animada en muchas partes. De hecho, yo siento, o sea, para mí la película en realidad es una excelente película, es una de las mejores películas de superhéroes que han salido desde que el boom del género. O sea, es una película que está al nivel de Spider-Man 2, de la primera Capitán América, está al nivel de las Avengers. Obviamente, por toda la situación que, o sea, cómo se pudo desarrollar el MCU versus cómo se ha desarrollado el DCU, puede que el desarrollo total de la conclusión que ellos tuvieron de la Infinity Saga se considera un poco superior, pero yo siento que en términos de desarrollo de personaje y en términos de shocks emocionales, esta es una película bastante más fuerte en algunos momentos. Sobre todo cuando se trata de Cyborg, toda la historia alrededor de él, y momentos que tiene
con Flash y otros Exacto, personajes. porque tenemos que recordar lo siguiente, que cuando esta película originalmente estaba en filmación, solamente ya se había estrenado, aparte Man de of Steel, se había estrenado Man of BVS. Steel, BVS, Wonder Woman y Suicide Squad. Al mismo tiempo que estaba filmando Wonder Woman, había terminado filmación para empezar para que Gal Gadot empezara a hacer sus escenas de Liga de la Justicia, mientras que al mismo tiempo Jason Momoa creo que estaba filmando en paralelo o empezando a prepararse para filmar a Aquaman y Ezra Miller solamente que en ese momento lo clave es, independientemente de que estaban avanzando y las estaban Ajá. filmando, era que no habían salido. O sea, nosotros como audiencia, los personajes que más conocíamos, o sea, fuera de, lo vi en los Super Amigos, lo vi en Batman la serie animada o en la serie animada de Superman. Dentro del mundo del DCU, los que más conocíamos eran los que habían tenido ya película independiente, como Superman y la Mujer Maravilla. Esta película trata de hacerle justicia a personajes como Cyborg, que esta es la película introductoria. Exacto. Personajes como Flash les dedica más escenas, escenas que fueron cortadas, que eso hace que nos preocupe. O sea, uno puede comprender a cierto grado la decisión del estudio de presionar a Whedon cuando él entró para reemplazar a Zack Snyder, a que el time frame de la película fuera de 2 horas y media. Lo cual Snyder había dejado ya su cut, que por eso que se llama el Snyder Cut del movimiento, de 3 horas y media. O sea, había que cortar 1 hora. Pero si tienes que cortar 1 hora, ¿por qué cortas todas las escenas que hacen que los personajes tengan sentido? Todas las escenas que hagan que cuando tú estás en el conflicto final, cuando le va a pasar algo al personaje, a nosotros nos importe. O sea, lo que los hace humanos e interesantes. Literalmente le borraron la historia a Cyborg. Borraron varios momentos. Borraron varias escenas de Flash y al final se volvió sencillamente el payaso de turno. No el wannabe eso, Tom Holland de turno. Y no solo eso, sino de los mismos héroes peleando, e incluso en escenas de combate. Borraron escenas de los héroes salvando personas o preguntando cómo están las personas en ciertas batallas. Y no estamos hablando de la familia rusa que se inventó Joss Whedon, sino de personas que aparecen en esa escena, entran dentro de la línea de fuego y que los héroes tienen la oportunidad de salvarlos, que eso era una queja que mucha gente tenía. No sí, solo porque en general no salvan gente, exacto, que es lo mismo y pasa con el MCU, o sea, pasa en general, pero volviendo al Snyder Cut, nos muestra a los héroes más humanos porque les da más escenas, los muestra haciendo más escenas heroicas, más relaciones entre sí. Un detalle interesante es que los reshootings que se hicieron para la película del 2017, gran parte fueron en Henry Cavill, que fueron los que nos dieron el mostacho del terror. Pero el hecho es el siguiente. Eso supuestamente se debía a que querían hacer Superman más lighter, porque sabemos que en los cómics, así como en los materiales originales que hemos visto a través de los años, Superman, o sea, él no es Batman, no es Broody, o sea, él tuvo una infancia feliz y todo esto, no tiene todo este poco de PTSD, así que él usualmente es happy. La cosa es que nos metieron que esto se debía a eso, pero en las escenas en las que vemos a Superman en esta película no se ve moody, o sea, excepto por ciertas partes en las que, o sea, sí, va con la historia, va con el telling, pero cuando ya son las escenas de acción, ya cuando está interactuando con los otros, no es moody, es Superman, o sea que al final de cuentas nos está mostrando en esta película que tal vez no lo llegó a hacer en Man of Steel en su momento, y no lo llevó a hacer en BVS, pero en esta película Superman actúa como Superman, o sea que en esta película no había necesidad de reshutear las escenas de Superman. Exacto. Y de hecho hasta las cortaron, o sea, hay escenas que explican toda esta fase, o sea, todos sabemos Superman se muere en BVS y resucita en la película, porque, o sea, en el 2017 pasó, no es un spoiler, pero el asunto es que hay escenas del proceso de su resurrección que hacen que tenga más sentido y más conexión emocional acá. Exacto. Que sencillamente el Pet Cemetery Joke y cosas así de las que vimos anteriormente. Simplemente nos ganaron, hay que resucitar a Superman, mientras que acá en la versión de Zack Snyder pasó esto, Cyborg puede hacer esto, Flash puede hacer esto, Aquaman puede hacer esto, todos pueden hacer algo y todos llegan en y todo, o sea, trabajan en equipo, tienen reuniones estratégicas y los personajes tenemos momentos de verle la personalidad, tenemos momentos de ver, este personaje no solo es así, este personaje le importan los demás, este personaje es el corazón del equipo, Wonder Woman en particular no se desarrolla tanto porque ya tuvo su película. Exacto, porque su película se estaba filmando al tiempo que se estaba filmando. Hay ciertas escenas y cosas que pasan en la película que nos hintean a que a lo mejor Wonder Woman 84 no existe en este universo, lo cual sería excelente. O que se iba a ir por otro lado malísima, también. Pero el asunto es que sí, es que Snyder originalmente, Wonder Woman, después de lo que le pasó con Steve Trevor, el trauma fue tan grande que ella se va al exilio y no regresa sino hasta BVS. Entonces eso explicaría
por qué muchas cosas, ¿no? Pero lo mejor de todo es que Wonder Woman 84 no existe, lo cual es muy bueno. Más allá de eso, Wonder Woman obviamente queda mucho como exposition character porque ella como amazona tiene acceso a información, o sea, ella sabe lo que está pasando, que eso sí es algo que veíamos desde el anterior, pero lo más emocionante de todo es que en esta versión de Snyder regresa la guerrera, la que disfruta la batalla, la que se le ve la emoción, la que sus técnicas, su combate es espectacular y lo está disfrutando. De hecho, tanto ella y como Stephen Wolf, y ahora vamos a hablar más tarde de él, pero tanto ella como Stephen Wolf son responsables de la cantidad de sangre que hace que la película se gane su categoría R. En el caso de Stephen Wolf, está mejor desarrollado. Tiene una historia que te conecta. O sea, tiene un arco que te hace comprender qué hace en la Tierra, cuál es su motivación. Tiene un muchísimo mejor diseño. O sea, sí es un CGI que de aquí a 5 años probablemente no se vea tan bien. O sea, pero se ve mejor a como estaba. Exacto. Lo que pasa también es que Stephen Wolf, del mismo diseño del personaje, tanto el diseño original como el diseño del 2017, como el diseño de ahora, no es que lo ayude mucho, pero la ventaja del diseño de esta versión es que le permite más movilidad y fluidez al personaje al momento de las batallas. Ahora, en esta versión sí lo sientes como una amenaza, no como un viejo alto en cosplay, como se parecía en la versión anterior. Sí, en realidad el diseño mejora muchísimo. Lo único que nos preocupa es eso, el diseño es bastante shiny, por falta de una mejor palabra, es bastante brillante, lo cual hace que le da como más imponencia, pero lo que sí nos preocupa es cómo con el paso del tiempo, o sea, la película es excelente, la historia es espectacular, desarrolla los personajes, creas conexiones emocionales con ellos, lloras como si fueras Kevin Smith, o sea, literalmente, pero sí nos preocupa un poco el uso excesivo de CGI, que más que nada en los combates, en los villanos. Ahora, y todo eso nos preocupa como envejezca. Hay un detalle bien interesante, y es que para ciertas escenas de los combates contra los Parademons, en especial las escenas con las Amazonas, sí se nota que utilizaron dobles con trajes parecidos a como con ciertas modificaciones CGI, pero ellas sí pelearon con gente, no es que simplemente fueron la pantomima. Sí, para que se notara, porque sí hay un par de escenitas de combates entre Superman y otros héroes y eso que sí se nota que él no está tocando nada. Exacto. O sea, el efecto ese medio un Canibaria de cuando el puño se va recto y atraviesa las cosas, sí pasa un poco. Como les decimos, más que nada, el problema que tiene en ciertos detalles, o sea, no es nada así como shocking de es que el CGI no siempre es el mejor. Pero pasa lo mismo también la historia es excelente. Y pasa lo mismo también con la musicalización. La música de Yonki Excel o Tomo Holkenborg es el soundtrack está mejor que la versión que vimos anteriormente. O sea, Yonki Excel la votó, y cuando son las escenas de combate de los personajes y usan los temas, o son escenas muy puntuales, Cyborg tiene escenas muy puntuales en las que su soundtrack es excelente. Superman, todas las escenas de él de la resurrección, el soundtrack es excelente. La adaptación que hizo Yonki Excel con los temas. Es un full circle, un círculo completo que se completa desde que lo vimos aceptando su identidad de Superman en Man of Steel y retomando su identidad de Superman en esto. Ahora, como lo que iba a decir, el punto bajo con la música es que también hay que recordar que el gusto musical de Zack Snyder para seleccionar canciones es bien particular. A veces la pega, a veces son canciones que tú te quedas en realidad el issue es que era lo que íbamos ambos, o sea, los temas de los superhéroes están cool, los temas cuando hay acción están cool, pero sobre todo en la primera mitad de la película, que hay que recordar, Superman está muerto, los héroes están golpeados por todo lo que pasó, en medio de todas esas circunstancias, si la ven con closed caption, les sale que es como un lamento antiguo, femenino musical, gemido de sufrimiento antiguo. O sea, entonces la cosa es básicamente música estilo 300 no, o sea, es este estilo coral, como una soprano, pero como una soprano que le están metiendo guante, porque es constantemente expresa sufrimiento que va tonalmente con la película, pero llega un punto que cuando te sale el cintillo de otra vez de Ancient Lament, yo te dije, ay, Dios mío. Por lo menos en la primera hora, mientras te vas acostumbrando, tienes que hacerte la idea que la primera hora, en especial las Amazonas y Wonder Woman, te vas a escuchar lamento de Amazonas, me pisaron el callo. Toda la o sea, lo suenan bastante. Pero por lo demás el soundtrack está muy bueno.
La famosa Aleluya, que Zack Snyder la usa mucho porque era el tema favorito de su hija Autumn, que es a la que él le dedicó la película. Es la hija que les recordamos que lastimosamente se suicidó cuando él estaba en la producción de la película. Esa canción queda para los créditos, y de hecho la versión de los créditos es excelente, entonces pueden quedarse, era una de las mejores versiones de la canción, pueden escucharla en los créditos. La película fue dedicada a Autumn, y en medio de algunas de las escenas, no es spoiler, sí salen como ciertas referencias a si te sientes solo, deprimido, tienes algún problema, busca ayuda y líneas de atención. Exacto, o sea, él tomó mucha conciencia debido a los eventos que pasaron con su hija. Otro detalle también, la película las 4 horas es su propia historia, sabemos, sin spoilear, sabemos que Zack Snyder medio que asustó a varios diciendo que iba a tener un cliffhanger. Realmente eso es, el cliffhanger es setting, ojalá. El cliffhanger es el equivalente al MCU y a otros universos a los que estaba acostumbrado, a lo que era la escena post-crédito, que en realidad la historia de la película comienza y termina. Exacto. Y después tienes lo que se llama un epílogo, tiempo del Señor de los Anillos. De hecho, la película tiene varios rings al Señor. Y tiene varios rings al Señor de los Anillos, story-wise. Pero el asunto es que en los epílogos son los que dejan la conexión como para lo que iba a ser las secuelas, que es lo que hemos hablado anteriormente, de que Zack Snyder tenía su plan para hacer 3 películas. Entonces sí queda el pie al final de la primera para la segunda. Ese es el cliffhanger, pero la historia efectivamente termina. La historia es standalone. Para los que no saben lo de los detalles de las secuelas, de las posibles secuelas que pudo haber hecho Zack Snyder, eso lo tenemos en nuestro podcast. Lo tenemos en nuestro podcast y en el video anterior. No, en el video anterior no lo tenemos. Bueno, lo tenemos en el podcast, sí, ¿verdad? Ok, sorry, pero el asunto es ese de que como él ya tenía una idea creada a varios pasos, que es algo que de hecho ahora que hemos visto la película, ahora pasamos de Release the Snyder Cut a Release the Snyderverse, que es como dejen que continúe la historia. Un detalle interesante es que cuando comienza la película, el logo de DC que tiene al inicio no es el mismo que tienen las del cine. Y cómo colocan los títulos y todo es diferente. O sea, vive en otro mundo aparte. La de Joss Whedon lastimosamente sigue siendo la de canon del DCU. Pero Zack Snyder, nada más para darles una idea, Zack Snyder acomodó los títulos iniciales de la misma manera que los acomodó en Batman vs Superman, en lo que de una vez te está avanzando la historia, aunque sea en cámara lenta con música melancólica para que tú veas por dónde va la cosa. Estamos en una combinación de flashback del pasado con el presente y hacia dónde va la película, y no es lo que hizo Joss Whedon, que simplemente nos puso un video musical de cómo es el la historia ya está pasando, solamente que comienza, realmente sí tiene un feeling como a una película más dramática, no de superhéroe en comienzo, pero en general cómo se ve los aesthetics y todo, de cómo se presenta, es completamente distinto a las otras películas de DCU, o sea, es su propia cosa. Exacto, es su propia cosa, y por lo menos tomando en consideración que las 3 películas, Man of Steel, BVS y Liga de la Justicia, involucran a Superman, es uno de esos casos así de estilo de Volver al Futuro, que tú quisieras que las películas se hubiesen planificado de antemano las 3 para que todas compartieran la misma estética. Porque se nota porque cuando te ves las 3 juntas, se nota que Man of Steel se hizo en un momento, BVS se hizo en otro momento. Sí, ellas no tienen congruencia visual porque eran diferentes puntos de la historia. O sea, hay que recordar que cuando salió Man of Steel no se estaba vislumbrando todo lo demás. De hecho, ella iba a tener, era su secuela. La secuela de Man of Steel fue la que terminó convirtiéndose en BVS. Y sin olvidar que Man of Steel en ese momento era, hagamos Batman Begins, pero con Superman. Sí, o sea, era hacer un Superman con el mismo estilo. De hecho, muy sutilmente tiene aire esa película de Nolan porque trata de ser grounded. O sea, cuando comienza la película es como si tratara de contarte la historia de los héroes como humanos y en un mundo como el nuestro, y que fuera posible la existencia de ellos. O sea, es sumamente, las 2 primeras horas de la película son sumamente reales, crudas y grounded. Y un detalle importante, cuando la división de capítulos realmente no estresa, realmente, de hecho, realmente te ayuda, te da el feeling de que si estás leyendo una novela gráfica o estás leyendo los cómics de la semana, los cómics del mes. No, y te da la congruencia de, mira, ahora se trata de esto. En este momento Batman está haciendo ABC. Ok, pero ahora pasamos al arco 2 porque Cyborg está pasándole C, D, F, así, ¿no? O sea, nos están contando a fragmentos
Y los capítulos son como una manera de dividirlo, lo cual es perfecto porque también la película es larga. O sea, también hay que considerar que una película de 4 horas, no todos la vamos a consumir igual. O sea, va a haber personas y situaciones en las cuales uno se sienta, su popcorn, su soda, y ves las 4 horas. Va a haber otras situaciones en las que, por X o Y condición, veo el capítulo 1 y 2. Entonces es como una manera de una progresión y sé dónde quedé y sé que se logró. Y si veo el título, lo que sigue, sé lo que viene. O sea que en realidad ayuda también por el hecho de que es bien larga. Exacto, de hecho, y como decimos, te da ese feeling de que estás leyendo un cómic. Cada capítulo se siente como su propia cosa, como si estuvieras leyendo un solo libro que te trae 6 capítulos y cada capítulo sigue una historia, pero cada capítulo es su propia cosa concluyente. Fuera de eso, o sea, sin spoilear mucho, las sorpresas que nos prometieron o las no sorpresas, entre comillas, como personajes como Joker, Darkseid, cumplen el cometido y de hecho ese es el pie para que quieras pedir más y al mismo tiempo que quieras hacer como que tu propia campaña, no tanto de release de Snyder, sino de hashtag permitan a los directores completar su visión. Sí, es que hay dos cosas muy importantes. O sea, obviamente después de que uno la ve y uno ve hacia dónde va todo, uno queda con una sensación muy similar al final de Young Justice en la segunda temporada de yo quiero ver qué sigue. Pero, o sea, no, sí, o sea que queremos que haya un plan como los hay con otras películas, como lo tuvo DC en su momento, como lo tiene el MCU de, ok, en mayo del otro año sale lo que sigue. O sea, quisiéramos tener algo así. Queremos ver qué sigue, pero a la par, o sea, cuando vemos, o sea, en realidad los dos son Director Scott en diferentes maneras. Zack Snyder estaba haciendo su película. Zack Snyder filmó 5 a 6 horas de pietaje con los héroes, con las diferentes situaciones y todo eso. Cuando ya estaban, era en edición, postproducción y en lo último, le ocurre su tragedia familiar, pasa todo lo que pasó, él estaba teniendo choques con el estudio, su familiar no necesitaba, él se retira. Cuando él se retira y lo tomó Whedon, él tenía lo que filmó Zack y él lo que hizo fue refilmar y usar parte de eso. Viene ahora cuando a Zack se le permite finalmente rehacerlo, él va y usa el contenido que él ya había creado y lo corta y lo edita. Y es curioso ver cómo con el mismo pietaje, o sea, lo único que tenía que haber hecho Whedon es agarrar las 3 horas y media que le dejó Snyder y si acaso cortar la escena del inicio de como 3 minutos del duelo de Superman, no, y tú sabes que esto, y contar lo mismo. Y tú sabes que esto es producción de televisión, producción de video, producción de cine básica. Lo primero que te dice el profesor en la clase de producción de televisión o edición de video es eso. La forma en la que tú edites una cosa puede ser totalmente diferente a la visión original de la persona que la creó. Y entonces, ¿qué resulta? Lo que hace acomodar escenas, cortar escenas, poner literalmente, música, o sea, cambiar la estilos de edición música, cambiar colores. cinematográfica sacó 2 películas sobre un mismo pietaje. O sea, obviamente Whedon refilmó gran parte. Pero cuando la vean, si no la han visto aún o si ya la vieron, habrán reconocido que muchas escenas, la escena, o sea, los visuales son los mismos, pero el hecho de haberle cambiado el soundtrack, el hecho de haber cambiado cómo se maneja, el hecho de haber cambiado el orden, escenas que estaban más tarde en una, están más adelante en otras, el hecho de no haber cortado la escena que explica por qué pasa esto después, crea una excelente película con el mismo pietaje con el que salió Soberana Porquería. Y esto es y nada más para darles un ejemplo, esto es decir que, como mencionamos, esto es que Wonder Woman va a detener unos ladrones en un banco, normal, eso es lo que pasa en la edición de 2017, pero acá en la versión de Zack Snyder se toma su tiempo para decirte cómo los ladrones llegan, cómo burlan la seguridad, cómo secuestran a la gente y de dónde es que Wonder Woman llega. Y la interacción de ella con las personas, obviamente no queremos poner la película, queremos que la vean, pero el asunto es que es eso, o sea, al final de cuentas fue que en el 2017 la persona que lo hizo no supo cortar y tomó ciertas decisiones sumamente polémicas, porque gran parte de los personajes que cortó eran personajes de otras etnias, eran personas o de color o eran personas asiáticas los que les cortó escenas. Entonces eso también deja mucho de decir de cuál fue tu criterio de qué cortar. Exacto. ¿Y por qué refilmaste escenas si tú tenías prácticamente todo? Exacto. Porque en realidad Snyder las escenas adicionales que filmó fueron cosas como la interacción que hemos visto en el tráiler entre el Joker y Batman y cosas así.
pero él en realidad él filmó media hora adicional, él usó lo que ya estaba. Exacto. Entonces, ¿por qué en esa época se tomaron tan malas decisiones? O sea, fue una serie de malas decisiones. Entonces, entonces tienes este detalle que ahora, tras que Joss Whedon, que tomó la batuta del proyecto y se la dieron simplemente, le dieron al proyecto simplemente porque el man hizo magia con Avengers. Pero aparentemente lo agarraron en el peor momento de su vida porque trató mal a las personas. No, o sea, eso de que cómo él se comporta es algo que venía desde Buffy. Ajá. O sea, él tenía problemas de actitud y eso es algo que ha estado saliendo. Ray Fisher lo dijo y ahora apoyando a Ray Fisher ha salido personas desde Buffy, personas de series que él ha hecho a través de la época. Hasta de la época de Serenity, Firefly, o sea, ha salido a la luz que él tiene ese problema. Pero yo siento que también el issue fue que como que lo hizo de mala gana. Muy probablemente porque, o sea, todos sabemos la película no iba a llevar su crédito. O sea, las dos son de Zack Snyder. Exacto. Solamente que una es una versión de Zack Snyder que se la destruyeron y ahora estamos viendo la verdadera visión. Vamos a ponerlo de la manera en la que el estudio nos lo vendió en el 2017. Es la película de Zack Snyder escrita por Joss Whedon. Porque ese es el crédito que le dieron a Joss Whedon en 2017. Co-guionista. Y aquí esto es, desde el título te lo pone Zack Snyder Justice League. Todo el marketing, todo es Zack Snyder. No, obviamente porque la tienen que separar. Exacto. Porque al final de cuentas ahora quedamos con dos. Entonces el hecho es que obviamente esta es muy superior, pero no sabemos hacia dónde va. O sea, una opción que a nosotros nos gustaría, obviamente Zack Snyder sí tiene su posición de que él quiere coger un break de los superhéroes. De hecho, él tiene otros proyectos y está trabajando y se le comprende. Pero para nosotros en particular aquí en la Ruta del Geek sería formidable si él le diera la oportunidad de manejar con total libertad creativa, o sea, sin el estudio metiéndose a fregar las vainas, el contenido que salga para HBO Max. Exacto. Porque inclusive para cómo el storytelling de él, porque seamos realistas con una cosa, este Snyder Cut, esta versión excelente de Justice League que vimos, no le era fácil ir a cines. O sea, es muy larga. O sea, en cines no necesariamente le iba a ir tan bien. O sea, en una plataforma de streaming se presta. En una plataforma de streaming tú te sientas a ver una temporada entera 10 horas. Y así como, pero no es algo que tú hagas. Exacto, y así como DC ha estado explorando series con CW, así como empezaron series originales para el DC Universe, que terminó siendo HBO Max. ¿Por qué no creas tu propio universo dentro de HBO Max con el Snyderverse? Sí, esa es la idea, que el Snyderverse cobre vida dentro de HBO Max, pero obviamente sabemos que es algo que no sabemos qué va a pasar. O sea, primero que todo la película salió hoy, vamos a estar al pendiente de los resultados para... A futuro puede que hagamos otro video diciéndoles cómo les ha estado yendo y qué creemos que pase en base a eso. Exacto. Si mucha gente la ve, las suscripciones aumentan y todo eso, es muy probable que todo lo que es Warner, HBO y TNT estén interesados y entonces puede que vuelvan a ir a la mesa de negociación. Sabemos que nada es imposible. Nosotros hemos visto actores que dijeron que más nunca iban a hacer nada, volviendo por una buena propuesta, un buen director. Porque, o sea, muchos regresaron por Snyder. Exacto, o sea, Ben Affleck grabó nuevas escenas por Zack Snyder. Exacto, entonces como mencionábamos al inicio, o sea, la fanática estaba dividida mientras cuando todo esto era especulación, cuando estaba verde. De hecho, yo era uno de los que simplemente... Sí, hater. Ajá, exacto. Hater criticón. Exacto, y esto es lo que yo quiero, lo que estoy aceptando aquí. Y la razón número uno por la que yo recomiendo que vean el Snyder Cut. Me cayó la boca. O sea, y eso era lo que yo quería que hiciera, que dijera que dime que todo este esfuerzo, que todo esto que está pasando vale la pena, porque ya había llegado a un punto en que ya ni siquiera era Snyder, ya ni siquiera eran los actores compartiendo cosas, y un momento en que pasaban cosas en los eventos ya en las últimas semanas antes del estreno de que va a ser el watch party y se le cae el sistema. Pasaron muchas cosas alrededor y hay muchas teorías de conspiración y todo eso, pero lo importante es verla, ya salió, o sea, lo cual es bueno para tanto las personas que estuvieron apoyando desde el principio para que saliera, como para los que la queríamos ver, igual como para los críticos que decían que no existía. O sea, ya acabó todo el debate, aquí está, ahora lo siguiente vale la pena, es excelente, y lo siguiente es ir para adelante a ver qué decisiones se toman y qué se hace. Ojalá la sigan porque honestamente es muy bueno. Yo quiero dos cosas. Uno, que, como dijo Alicia, que ojalá la sigan, y dos, que los estudios dejen trabajar a la gente, que finalmente, y lastimosamente Warner, este es un error que ha estado cometiendo
desde hace años, desde Superman, desde Batman con Tim Burton y Joel Schumacher. Dejen a los directores trabajar. Si ya lo contrataste, déjalo hacer su visión. Exacto. Si no lo quieres, desde el pitch dile, hey, esto está muy loco, no es la visión que yo quiero, yo no creo que esto va a hacer plata. Y desde ahí dile que no. Exacto. Pero si ya lo contrataste, ya grabó, ya tienes, o sea, el tiempo que trabajaron tanto él como los actores para tener más de 5 horas de cinta de película. O sea, ya déjala así, lánzala como es, confía en el producto. Exacto, confía en el producto y recuerda lo más importante, que a lo mejor si no te funciona en cine, recuerda que la gente la está consumiendo de otras maneras, ya sea en Blu-ray, ya sea en ya streaming. El cine no es lo único que existe, o sea, también hay plataformas de streaming. A lo mejor Batman vs Superman no le fue bien en taquilla, pero que resulta que sí le fue bien en streaming, le fue bien en Blu-rays, y eso pudo haber ayudado a que tuvieran más confianza en la Liga de la Justicia, y ellos perdieron totalmente la confianza porque estaban viendo lo que hacía el otro. Y porque no le fue bien en taquilla, pero bueno, vamos a estar al pendiente del Snyder Cut. Y tienen que ver. A ver cómo le va y véanla, apoyen y en realidad vale la pena. O sea, son muy buenas 4 horas.